esta actividad académica del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMESDEN. Preside este acto académico nuestro director, el general y doctor Rafael Paz del Campo. Desde su fundación, el 4 de octubre de 2018, el IMESDEN se establece como un órgano académico de la Secretaría de la Defensa Nacional, perteneciente al sistema educativo militar. Desde entonces, su propósito es fortalecer la cultura de la seguridad y defensa nacionales, así como brindar una oferta educativa y un espacio académico que promueva la investigación basada en un esquema innovador y principios institucionales, con base en un trabajo colaborativo, el pensamiento estratégico y crítico. Uno de sus objetivos es integrar a civiles y militares en el análisis y reflexión de asuntos estratégicos a través de estudios de doctorado y la formación de investigadores, así como difundir con compromiso y calidad la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacional a los diferentes estratos de la sociedad mediante la realización de una diversidad de actos académicos. Como parte de estas actividades, el IMESDEN lleva a cabo presentaciones de libros mensuales sobre temas de actualidad relacionados con asuntos estratégicos, los cuales se pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Hoy nos congratula la presentación del libro Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la Experiencia de México, obra coordinada por los doctores María Cristina Rosas González y Juan Guillermo Mendoza Bazán. En la obra de la que hablaremos hoy, los doctores María Cristina Rosas y Juan Guillermo Mendoza Bazán, acompañados de connotados expertos en la materia, se proponen describir el papel de los servicios de inteligencia para la preservación de la seguridad nacional y pública. Asimismo, revisan los campos de acción que corresponden a la seguridad nacional y a la seguridad pública, y cómo la inteligencia es una herramienta imprescindible para ambos. Adicionalmente, se analiza el estado que guarda la práctica de la inteligencia en el mundo y en México y su relevancia y uso en sociedades democráticas. La cabal comprensión del ciclo de la inteligencia y su importancia para una toma de decisiones eficiente es igualmente motivo de reflexión en esta obra. En el mundo de hoy, la inteligencia no solo es esencial en los ámbitos de seguridad, dado que constituye información privilegiada de utilidad para la salud, la economía, el medio ambiente, la energía, la agricultura, la alimentación, entre otros temas importantes. Por ello, la inteligencia para la seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México, es una obra inédita en el país, en la que el lector encontrará elementos para la reflexión y el necesario debate que se requiere en torno a la problemática de la inteligencia con una mirada retrospectiva, pero también, sobre todo, contemporánea y prospectiva. Para comenzar, me permito presentar a la licenciada Cincia Luna Paredes, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, gerente de Seguridad Nacional en ENGIE México, jefa de Unidad de Inteligencia en Iberdrola México, fue directora de Inteligencia Económica de la Dirección de Asuntos Internacionales del Centro Nacional de Inteligencia, directora de la frontera México-Estados Unidos en la Dirección de Asuntos Internacionales. También fue enlace principal en las agencias de seguridad de Estados Unidos para monitorear los compromisos bilaterales de seguridad fronteriza. Cedo la palabra a la licenciada Cincia Luna hasta por 15 minutos. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. En realidad el libro para mí fue una gran experiencia, pero además de ser una gran experiencia, obvio, mis semblanzas tienen ahí un poco el antecedente de mi carrera. Yo la he desarrollado siempre en investigación. Un libro que habla de esto, para mí era la primera vez que lo vi más desde el punto de vista mexicano. Y en el libro, en realidad, creo que se abarca desde cómo comenzamos al dónde estamos, que además fue un libro que hicimos en pandemia. Entonces fue también ese reto de coordinar las ideas, definirlos, un poco los capítulos, gracias a Guillermo y a la doctora Cristina. Entonces, la manera también en que fue estructurado, creo que es muy revelador para cualquiera que quiera comprender la inteligencia en México, pero además hacia dónde debemos de movernos como
claro que estoy ahora yo en iniciativa privada, y puedo decirles que inteligencia se está volviendo cada vez más relevante, ¿no? Esta necesidad de tener ya no información, sino conocimiento genuino, procesado, validado, que dé certeza a la toma de decisiones, es algo que está permeando en todo, ¿no? Entonces, el libro hay partes que seguramente a alguien nos resultarán más interesantes que a otras personas, ¿no? Pero en realidad, desde el momento, el primer capítulo, que es la definición que hacemos de inteligencia, qué tipos de inteligencia tenemos, es como una inmersión muy interesante de qué es, ¿no? Otra parte que a mí me encantó, la verdad, y que lo discutimos muchas veces, Guillermo y yo, unos compañeros de trabajo, y ahora buenos amigos, es esta parte que la inteligencia no tiene por qué ser un misterio, ¿no? Debe de ser confidencial, por supuesto que sí, debe de ser hasta cierto punto muy reservada, ¿no? Pero también hay partes de la inteligencia que debemos de hacer abierta, porque hay que generar una cultura de inteligencia, ¿no? Nosotros siempre veíamos en todas estas labores colaborativas con otros estados, ese intercambio de información que se tiene con otros estados, en realidad deberíamos de tenerlo también al interior de nuestro país, ¿no? Un gran mensaje es un gran fallo de la inteligencia fue el 11 de septiembre. Esta parte que todo el mundo tenía mucha información, estaba procesada de manera diferente, llevaba a conclusiones muy semejantes, pero nunca nadie se la platicó. Entonces, ¿qué pasa cuando estás a un nivel país y tienes tantas instancias que están generando tanta información, que en realidad son todas, ¿no? Incluidas también las empresas privadas, porque las empresas privadas también pueden generar o generan inteligencia, y además al intercambiarlo, al otorgársela al Estado, es una fuente más, ¿no? El Estado, yo siempre digo, el Estado no puede todo, la empresa no puede sola, entonces estas sinergias son las que hay la empresa. Entonces, justo esa parte que Estados Unidos tuvo que aprender, ahora sí que a la mala, ¿no? Con un incidente bastante trágico, bastante grave, que además cambió el mundo por completo, es algo que muchos países, como México, América Latina y muchos otros también europeos, no nada más de este lado del mundo, no hemos logrado transitar a justamente compartir nuestra información, ¿no? Tenemos un Consejo de Seguridad Nacional, sí, pero no existe todavía este mecanismo que fluya tanto la información entre las instancias, y eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo inteligencia a veces muy cerrada cuando no debería de ser, ¿no? Eso, y desarrollar inteligencia en todas las instancias también es fácil, ¿no? En el libro se aborda inteligencia económica, justamente el título es un pendiente de México, ¿no? Y también está la inteligencia de salud. ¿Qué pasa cuando llega una pandemia como la que vivimos, que nos tuvimos que encerrar 2 años? En realidad nadie sabía qué estaba pasando, la información estaba ahí, pedacitos de información desde 6 meses antes del primer caso registrado, ¿no? Comenzaron a subir ciertos casos en Francia de enfermedades respiratorias en pleno agosto, como que nadie nota mucho esto. Pero ¿qué pasa si genuinamente las instancias de salud, no solo las globales, como la Organización Mundial de la Salud, que tiene un monitoreo epidemiológico bastante intenso y efectivo, sino si todas las instancias de salud de los países del nuestro hubieran tenido una estructura de inteligencia, los servicios, tal vez las decisiones de anticipación hubieran sido en otro momento o de otra manera, ¿no? Si hubiera sido más efectivo, menos efectivo, tampoco podemos saberlo, pero hubiéramos tenido la información y la certeza de que era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces también esto de hacer que la inteligencia sea algo que debe de tener todas las instancias también es democratizar la inteligencia, ¿no? Y también eso ayuda a su vez que uno de los grandes riesgos que tiene la inteligencia es su politización, que es este tema que también se aborda, ¿no? ¿Qué pasa cuando una institución que debe ser de Estado se vuelve una institución de gobierno? Yo creo que allá vamos mañana, ¿no? Entonces ahí vamos perdiendo esta imparcialidad que la inteligencia requiere, pero además también llevar un estado de derecho. Todo esto, todas estas áreas de oportunidad que tenemos como Estado mexicano en materia de inteligencia, es algo que en el libro se aborda de manera muy puntual, muy detallada, y que nos deja mensajes muy importantes, ¿no? Y lecciones también muy importantes.
algo de lo más interesante del libro es que no solo estamos evaluando el cómo estamos en nuestra situación, como lo dije, también vamos y cuáles son nuestros retos futuros. Yo trabajaba principalmente con fuente abierta cuando estaba a lo que es ahora el Centro Nacional de Inteligencia, y yo recuerdo los debates globales, los debates internacionales, más o menos hace unos 10 años, 12 años, que decían, es que ya viene Big Data, ¿qué vamos a hacer con Big Data? Entonces nadie sabía qué íbamos a hacer con Big Data y de pronto como que la misma ola nos llevó a tratar Big Data. ¿Cómo? Se nos ocurrió a cada uno, porque no había un método, no había una manera. ¿Tú qué quieres sacar de Big Data? ¿Tú para qué quieres Big Data? ¿No? Y ahora estamos viendo un poco esta misma crisis, pero una crisis en los servicios de inteligencia, ¿no? Porque era un cúmulo de información que no sé cómo procesar. Podemos ver ejemplos que se fueron al extremo de vigilar todo, procesar todo, por ejemplo Estados Unidos con algunas instancias, ¿no? Hubo otros países que dijeron como me vaya llegando el problema, lo voy atendiendo, ¿no? Pero todos sí hicimos un gran esfuerzo, recuerdo, por al menos normar nuestro entendimiento de lo que era Internet, ¿no? Ya ese fue un gran paso. Y ahora estamos viendo un poco lo mismo con la inteligencia artificial. Nadie sabe hasta dónde llevar la inteligencia artificial, y para los servicios de inteligencia está siendo un gran reto, porque ahora ya tienes estos videos en que puedes manipular la voz, la figura, la imagen, ¿no? Entonces también ya no nada más es encontré un video de un líder terrorista que está haciendo una amenaza, ¿no? Y bueno, ahora con el tema de Israel también está grave, sino es antes de yo poder decir que encontré un video, tengo que poder tener la capacidad de discernir si el video es real o no es real, ¿no? Hubo incidentes en Ucrania cuando recién empezó la guerra que causaron mucho problema, porque salió un video del presidente Zelensky y dice, ya ríndanse todos, no tenemos salvación. Resulta que era un video falso. Entonces, pero de pronto, como que Rusia dijo, ya gané, ¿no? Y Ucrania dijo, pero ¿cómo si me acabo de regresar de Polonia para pelear porque me lo pediste, ¿no? Entonces, es un riesgo muy grave, puede alterar la seguridad y la paz de regiones enteras solamente con un video manipulado, ¿no? El riesgo y el reto de los servicios de inteligencia, que no sé cómo lo estén tratando, espero que lo estén tratando, ¿no? Es mayúsculo, porque también para las empresas privadas es un reto, porque de pronto no falta que llegue y te dice, pero para qué tengo todas, ponle a GPT y te saca un informe. Entonces dices, sí, está bien, puede ser muy útil, te puedes utilizar las dos, pero todo lo que tú pongas ahí se va a quedar. Y es un rastro que tú estás dando información en todo momento, que no sabes en realidad cuál va a ser su procesamiento, ¿no? Y surgen debates tremendos de Internet, si debería de haber un juramento hipocrático de las plataformas, de la tecnología, que se le pueda decir a la gente, o a los creadores y desarrolladores de tecnología, sí, pero este es tu límite por el bienestar de la humanidad, ¿no? ¿Debería de haber eso? Es un debate seguramente para otra mesa y para un café, pero no sabemos, ¿no? Entonces los retos se van acumulando y deberíamos estar avanzando, ¿no? Y ahora también otra cosa, estos elementos tecnológicos van democratizando a las sociedades. Y esa democratización de las sociedades ya no es tan lineal, ya no es, por poner un ejemplo, demócratas y republicanos. Ya en el medio hay montones de colores. Entonces, todas estas cosas, esta que bien lo refieren en el libro, ¿no? Esta falta de aglutinamiento ideológico, ya no estamos de derecha a izquierda, sino estamos como en una grumosidad en el inter y cada uno nos podemos poner en un punto diferente, también altera la capacidad de los servicios de inteligencia. Ya no es tan fácil dar un seguimiento de las amenazas internas o de las amenazas externas, porque ya hay múltiples factores. Ya eso también hace que los servicios de inteligencia sean multidisciplinarios, que tengan capacidades tremendas, gente muy curiosa, perfiles profesionales, ¿no? Pero además también la gente comprenda, la gente, la sociedad, comprenda lo que es inteligencia, ¿no? Que también lo valore. Entonces esta parte nos lleva ahora a redes sociales. ¿Cuántas redes sociales que es mi tema? ¿No? ¿Cuántas redes sociales tenemos? Son muchísimas. Cada quien puede elegir si en la mañana ve Instagram y ve gatitos y se divierte, si en la tarde tiene Facebook y habla con su mamá, o si en la noche se pone a discutir en lo que antes era Twitter, que ahora es X, ¿no?
Entonces, en realidad hay para todo momento del día, para todo humor, pero todo esto también ha dado entrada a otros actores que no tenían voz. O sea, nosotros antes veíamos nada más el panfleto anarquista, que era un panfleto, ¿no? Y si te lo topabas o si lo buscabas, mejor dicho, lo leías, ¿no? La revista del insurgente, tenías que buscarlo, ya no. Ahorita ya todo grupo antisistémico y no antisistémico tiene acceso a una plataforma que son las redes sociales. Y eso hace que ya no nada más sea una comunicación tan limpia como antes, que era la comunicación del gobierno, el receptor que era la sociedad o la misma sociedad que mandaba mensajes, ¿no? Y los medios de comunicación claramente conducto. Ya se salió de control, ya tenemos muchísimos conductos que no son, nuevamente, ya no son lineales. Y ahora, ¿cómo medimos eso? Y no, más que medirlo, ¿cómo lo leemos? ¿No? Porque vemos la noticia en la mañana, okay, leemos el periódico y las columnas, seguimos muy lineales, pero después empiezas a leer cosas y te sales de control, ¿no? O sea, una mañana lees una cosa y si eres influenciable dices, sí, como no tienes razón, y lees otra cosa y dices, bueno, también. Llega un momento en el que discernir esa información y también cuál es verdadera, cuál es falsa, cuál es parte de una campaña de contrainteligencia o de contrainformación o de desinformación o cuál propaganda, llega un momento en el que las necesidades y capacidades de un servicio deben de ser mayúsculas, ¿no? Y eso ya concluyo, ¿no? En este momento no creo que ningún servicio de inteligencia del mundo genuinamente cuente con todas estas herramientas de las que estamos hablando para hacer frente a todo eso, ¿no? Habrá capacidades muy buenas de algunos servicios de inteligencia del mundo para algunas cosas, como para inteligencia estratégica o táctica, mejor dicho, ¿no? Habrá capacidades muy fuertes estratégicas, pero que siempre, seguramente todavía les falta algo. Pero a todos creo que estamos un poco en este mismo momento de hace 10 años de Big Data, de qué hago con esto. Lleva ya muchos años el qué hago con redes sociales, qué hago, y ahora es qué hago con GPT, pero la realidad es que la bola sería sea más grande. Y nosotros, desde la academia, desde los servicios de inteligencia, desde las empresas privadas, debemos de conocer cómo podemos contribuir a un poco esclarecer y enderezar un poco estas líneas, ¿no? Y generar esta cultura de inteligencia y pensar que además la inteligencia, no importa de dónde la hagas, siempre es una inteligencia de Estado. La inteligencia bien compartida y bien entrelazada contribuye a la seguridad del Estado. Aún así salga de la iniciativa privada, desde donde sea, bien entrelazada con un marco que garantice este intercambio y que además tenga un marco jurídico que genuinamente dé lugar a cada una de estas. Eso es algo a lo que deberíamos estar proyectándonos. Muchas gracias, licenciada, por su brillante aportación. Gracias. Y muy buena, ahora me permito presentar a la embajadora Erendira Paz Campos, quien ha sido miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano por más de 35 años. Es embajadora en retiro y es docente en el INESDEM. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y doctora en Defensa y Seguridad Nacionales por el Centro de Estudios Superiores Navanos. Fue embajadora en Filipinas y en Venezuela, así como cónsul titular en McAllen, Texas, Estados Unidos. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó diversos cargos. Fue directora general para el Sistema de las Naciones Unidas y directora general de organismos económicos regionales y multilaterales. Fue coordinadora de asesores de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, así como asesora del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2 administraciones. Entre otros cargos, en el exterior también fue delegada en la misión permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Embajadora Erendira Paz, tiene el uso. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Agradezco a la doctora María Cristina Rosas esta invitación a presentar un libro muy valioso. Y en esta presentación del libro yo quiero, pues, en primer lugar, mostrar la portada, porque es importante que se conozca y saber que en este volumen integrado por 13 ensayos
fue coordinado, perdón por la voz, tengo un rato así y no lo puedo evitar, pero ofrezco disculpas. Fue coordinado por María Cristina Rosas. Todo el mundo sabemos quién es María Cristina Rosas y por supuesto Juan Guillermo Mendoza Bazán, pero voy a permitirme hacer un recordatorio pequeñito. Ella, María Cristina Rosas, es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. Ella es docente en la UNAM, ella es docente en el Centro de Estudios Superiores Navales, en el Colegio de Defensa Nacional y en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además fue mi maestra. Entonces la conozco desde hace muchos años y le tengo un enorme respeto y reconocimiento. Bien, el licenciado Mendoza Bazán también es secretario general del Centro Olof Palme y este centro, como asociación civil, fue fundado en 2009 y promueve justamente la investigación científica en los temas de seguridad, desarrollo y paz. Estos tres temas, más el ámbito gigantesco de la defensa nacional, son componen las líneas de investigación del instituto donde ahora trabajo y que imparte el doctorado en desarrollo y seguridad nacional. Entonces nos mueve de forma conjunta estos temas a todos los que estamos en este mes. En el caso de ciencia, cuestión de redes, cuestión de empresas y la inteligencia, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia se define de muchas maneras, pero en el caso que nos ocupa, la inteligencia es el producto que resulta de las transformaciones de la información relativa a las naciones extranjeras, a las fuerzas, elementos hostiles o potencialmente hostiles, o áreas de operaciones actuales o potenciales. El término también se aplica a la actividad que se traduce en el producto y a las organizaciones involucradas en tal actividad. Bueno, el 95% de la información que ocupa la inteligencia es un proceso de depuración, de estar expulgando aquellos elementos que a Cristina le pueden servir, o le pueden servir a ciencia, o le pueden servir a mí. Tienen que ver también con los ojos del observador. Con qué tan entrenados esos ojos, esos conocimientos están. Puede pasarnos enfrente una información valiosísima en el aspecto financiero, por ejemplo, como individuos. No la vimos. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados. Estamos ocupados en otras cosas. Lo mismo pasa con las naciones. Y es lo que justamente estamos viendo en el más reciente conflicto entre naciones. Después nos acabamos de enterar, ¿no? Y justamente hoy en la mañana nos estábamos considerando, dándonos cuenta que en este tiempo de vida de cada uno de nosotros, pues tenemos dos guerras entre naciones que no nos había tocado ver en el último año, desde el 24 de febrero del año pasado, la invasión rusa-Ucrania, ¿no? Había indicios, había muchos indicios, yo había gente que sabía leer, académicos. John Mearsheimer, ¿me suena? Profesor de la Universidad de Chicago, desde 2008, después 2014, empezó a decir, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ¿sí? Y el lobo tiene que ver con los ojos del que lo considere lobo, porque para el lobo mismo no es el lobo, ¿sí me explico? Tenemos que ver desde qué punto, desde qué situación nos ubicamos para poder analizar cuál es lo estratégico, cuál es lo importante, ¿sí? Puede que haya gestos de personas que me estén dando un indicio y que solo el que sabe qué significa esto entiende, ¿cierto? Lo mismo pasa en cualquier ámbito de la inteligencia financiera, inteligencia estratégica, inteligencia estatal. Todo está también en the eyes of the beholder, ¿no? En los ojos de quien lo observa y de qué me importa. Hay situaciones que pueden pasar, que pueden ser muy relevantes para alguien, pero que para nosotros no. Sin embargo, otras circunstancias
como lo que Schreiner decía, bueno, esto se veía venir desde hace mucho tiempo, porque los arreglos que había desde finales de la Guerra Fría, pues hablaban de que debía haber una cierta contención por parte de Occidente respecto de Rusia, que no se respetó. Y hubo indicios por parte de Rusia de ciertas cuestiones que no le gustaban, el crecimiento de la OTAN, etc., y que esto se pudo haber visto con mayor atención. Lo mismo acaba de pasar ahorita en Oriente Medio. Hay servicios de inteligencia de países aledaños que dicen, pues yo te lo dije, no lo quisiste ver, ¿no? No lo quisiste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia? El Mossad, o el Mossad, generalmente están entrenados para detectar y mandar señales. Un poco lo que hacemos en todos lados. En el Servicio Exterior Mexicano, los diplomáticos, estamos mandando siempre señales. ¿Cuál es la obligación de los diplomáticos? Es informar. Es representar. Con el solo hecho de estar aquí, estamos representando a México en el país. ¿Qué país le gusta? Francia, está en Francia. Él no dice nada, no habla, pero está representando a México en Francia. Entonces es informar, representar, y el tercer cometido es negociar. Y negocio con instrucciones. ¿Cómo informo? Conozco a quién le voy a informar. La persona a la que le voy a informar está entrenada para recibir esa información. ¿Cómo se la digo? Si se la digo a Perenganito, a lo mejor no me va a hacer caso. Tengo que remarcar la forma en que estoy informando. A otro, que reacciona muy rápido, tengo que matizarle la información para que tome las medidas que corresponden. Pero el que informa, el que recibe la información, debe tener un entrenamiento previo y tener objetivos comunes. Entonces, son necesariamente servicios profesionales. Y en el caso de los estados tienen que ser servicios profesionales de carrera para hablar el mismo idioma, para entendernos y tener el manejo de los objetivos comunes, no objetivos solamente inmediatos o inmediatos, sino objetivos de largo plazo, en el caso de las naciones. Porque ¿qué buscamos las naciones? En primer lugar, los estados buscan su preservación. Su preservación en ciertas condiciones. Entonces, los servicios de inteligencia aquí resultan de suma importancia. Tienen que ser profesionales. No se me ocurre que ahorita mi comadre, pues, cuéntame bien las cosas. La voy a mandar de funcionaria a tal situación, a tal país, a tal organización. No. Tiene que ser una profesional, un profesional que sepa captar, que esté entrenado para captar, que esté entrenado para informar y para transmitir. ¿Cómo transmite un servicio de inteligencia a otro servicio de inteligencia? Porque hay cooperación. Hay cooperación a veces entre servicios opuestos. ¿Por qué? Porque entre servicios opuestos o entidades con diferentes objetivos puede haber alguna situación en particular que nos incida positivamente o nos afecta negativamente. Entonces tenemos que saber comunicar. Entonces la comunicación es un ciclo, como es el ciclo de la inteligencia, que tiene que ser hecho por profesionales. No se puede improvisar. Y aquí va una improvisación que nos puede costar vidas. ¿En qué han pensado? En defensa. En cambio climático, jóvenes señores. En pérdida de biodiversidad, en afectación de nuestra propia alimentación. La inteligencia tiene que ser hecha por profesionales. Y es todo un ciclo. Entonces yo recomiendo mucho ver el volumen, porque está hecho por profesionales. Está hecho por académicos que han tenido posibilidad de incidir en la formación de profesionales de la seguridad nacional, de profesionales de la inteligencia. Está, por ejemplo, además de la doctora y el licenciado Guillermo Mendoza Bazán, que son los coordinadores, está un especialista en seguridad nacional que ha publicado mucho sobre gobernabilidad, estudios estratégicos, que se llama Leonardo Curcio. Sí, estoy vendiendo el libro. Los conozco, ¿no? Entonces, está también el doctor Viñetes,
Y su prólogo está escrito nada más ni nada menos que por un hombre que ha tenido en sus manos la conducción de la producción de inteligencia en México en al menos 3 cargos gubernamentales de muy alto nivel, durante más de 20 años, como director primero del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que ahora es así, como consejero de Seguridad Nacional y como subsecretario de Gobernación, me refiero a Jorge Telloque. Entonces, habla que alguien de estos niveles escriba, produzca y nos comparta sus conocimientos, como acaba de decir Cintia, no es secreto, ¿no? Entonces, a todos nosotros nos toca estar informados y saber qué detectar, qué ver, ¿no? Hasta en nuestro propio ámbito, en el ámbito inmediato. Fíjate que cada vez hay menos energía eléctrica en mi calle. ¿Sí? Cada vez pasan menos las patrullas o pasan más. ¿Qué me gusta más? ¿Que pasen menos o que pasen más? Según, ¿sí? Según. Entonces también la información que yo pueda tener, ¿no? Tiene un valor y tiene un peso. Y la que pueda compartir con mis mujeres, con la gente que está alrededor de mí, tiene un peso. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante conocer quiénes escriben aquí y saber que todos tenemos algo que decir y tenemos la obligación de prepararnos para estar en posibilidad de detectar oportunidades, retos y amenazas. En materia, en el ámbito de la seguridad nacional, que nos ha ocupado un ratito, con unos buenos años o decenios, pues nos preocupamos por la nación, por el Estado, por su permanencia, porque goce de las mejores oportunidades y en el servicio exterior justamente estamos fuera pues, para ver qué retos hay y la capacidad de detectar y predecir antes de que un hecho sea contundente o una decisión sea tomada y no haya marcha atrás, es sumamente importante y para eso es la inteligencia y para eso se necesita formación. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por su participación. A continuación presento a la coordinadora de la obra, es la doctora María Cristina Rosas González. Es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 36 años. Doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución, maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Cuenta con especialidades en epidemiología analítica y en diplomacia para la salud global en la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olaf Palme, ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999. Al igual que el Premio de Periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Es consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales y gestión de riesgo. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Adelante, doctora Cristina. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al general Paz por el espacio y por gentilmente permitirnos presentar esta obra que a mí me parecía, este era un recinto, por supuesto, ideal para darlo a conocer. Esta obra, como ya se indicó, fue publicada en 2021, pero evidentemente en ese contexto teníamos pandemia y a pesar de que hicimos el esfuerzo por difundirlo, tenía que ser virtual porque no había condiciones para poderlo llevar y que la gente lo conociera más a fondo.
Entonces celebro que tengamos la oportunidad de estar en este espacio. Agradezco, por supuesto, a todos los colegas de la mesa, a la embajadora Erendira Paz, a la licenciada Cincia Luna, muchas gracias, y por supuesto a nuestro compañero Guillermo Mendoza Bazán, con quien trabajamos esta idea antes de pandemia y la llevamos a cabo durante la pandemia con todos los asegúnes y retos que eso implicó. Bueno, quiero contarles un poco sobre el sentido del libro. Ya se mencionó, pero no quisiera dejar de enfatizarlo, que en México no tenemos una cultura de inteligencia y tenemos poca bibliografía sobre el tema. Normalmente, y hasta antes de la publicación de este libro, y otro más del licenciado Cervera, que está en el Instituto de Investigaciones Sociales, que salieron simultáneos, ambas publicaciones. Lo que revisábamos en materia de inteligencia generalmente era importado, o era de países latinoamericanos o también mayormente de lo que se hacía en Estados Unidos. Y es muy importante para nosotros, y esta es una línea que yo vengo trabajando ya desde hace tiempo, por ejemplo, con nuestro extrañado Walter Astiaburgos, cuando hicimos un libro sobre relaciones internacionales, crear literatura vista por ojitos mexicanos y hecha por mexicanos. Es muy importante porque si solo nos vamos a ceñir a lo que se hace en otros lugares, que está bien revisarlo, pero entonces podemos quedarnos con la idea de que el mundo es, como dicen los autores extranjeros, y falta nuestra contribución, falta externar lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, este libro busca un poco presentar desde una óptica mexicana, son 13 capítulos, 12 de ellos escritos por mexicanos, solo hay un extranjero, un canadiense, que escribió en este libro sobre el desastre que fue la pandemia en Canadá, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? Siendo que Canadá pues ya había enfrentado el problema del SARS, del primer coronavirus en 2002 y 2003. Resulta que la ciudad de Toronto, por toda la comunidad asiática que va y viene de esa ciudad, se contagió y tuvieron esta experiencia dramática y todos diríamos, pues tuvieron la experiencia dramática y tenemos un país desarrollado y ya aprendieron. Pues no, el autor explica que no aprendieron y que se cometieron cualquier cantidad de errores, por lo tanto Canadá lo pasó mal, lo pasó muy mal en pandemia. No es el único que lo pasó mal, digo, Estados Unidos lo pasó pésimo, ¿sí? Y acá en México también lo pasamos muy mal y es difícil decir que alguien lo pasó menos mal. Por ahí hice un análisis con un colega donde encontramos que los países donde se enfatiza tanto la democracia y el respeto a la individualidad lo pasaron pésimo en pandemia, y aquellos países que son más autoritarios y que controlan más a la población no lo hicieron tan mal, se cerraron, ¿no? Entonces el gobierno dijo, se cierra, China, ¿no? Se cierra y ya no lo pasaron tan mal. Corea del Sur, que es autoritaria Corea del Sur, aunque sea capitalista, es autoritaria, ¿no? Dijo, se cierra y se cierra, ¿no? Y la gente pues respondió. Entonces, la verdad es que es difícil decir que alguien tuvo éxito en enfrentar la pandemia, pero sí hay grados de afectación y demás. En todo caso, decirles, regresando a la reflexión sobre mirar a los temas con ojitos mexicanos, que en esta obra tenemos a 12 autores mexicanos. Bueno, en realidad somos 10 porque Guillermo escribió 2 capítulos y yo escribí 2 capítulos, entonces en realidad somos 10, y solo tenemos a un invitado canadiense. En este sentido, podemos decir que este libro provee una visión mayormente mexicana sobre los temas de inteligencia, tanto inteligencia generada por el Estado como inteligencia en el sector privado, y otras inteligencias con adjetivos como la inteligencia económica o como la inteligencia en salud. Este libro, ya refería a la embajadora Erendira Paz, es prologado por un expertazazo en temas de inteligencia, Jorge Tello Peón. Pero vamos a ver que este libro tiene la virtud de reunir autores consagrados, como Leonardo Curcio, como Severino Cartagena, y autores jóvenes que están haciendo su incursión en estos temas. Eso es algo que hacemos mucho en el Centro
Olof Palme. Tratamos de combinar a los más experimentados con los que están reflexionando sobre estos temas y lo hemos logrado con buenos resultados, ¿no? La frescura de las nuevas generaciones con toda la expertise, la trayectoria de los más longevos, ¿no? Entonces ese es otro plus de la obra. Esta obra pues quiere también destacar que en México hay mucha ignorancia sobre el tema de inteligencia. Decía hace un rato que no hay cultura de inteligencia, pero cuando mencionamos la palabra inteligencia, la reacción de la gente es de temor, de preocupación, piensan en la Federal de Seguridad, luego en espionaje hay una confusión entre inteligencia y espionaje, y luego aparece una serie de Televisa que se llama Un extraño enemigo, y todo el mundo cree que así son los servicios de inteligencia. Bueno, así fue, pero ya no son. Ajá. Entonces, el libro plantea la importancia de generar una cultura sobre inteligencia, de explicar a la población por qué es importante la inteligencia, por qué es útil y necesaria para la seguridad de la nación. Pero también aquí tenemos que reconocer que en el ciclo de inteligencia es fundamental que los tomadores de decisiones sepan qué es inteligencia y para qué sirve. ¿Okay? Hemos visto un montón de casos en México y en el exterior donde los tomadores de decisiones no entienden para qué es inteligencia. Y acá incluso se ha llegado a decir que inteligencia igual a espionaje político. Y por lo tanto voy a desaparecer a CISEN, porque CISEN solo hacía espionaje político. Lo dijo Vicente Fox y lo dijo el presidente en turno. Entonces, creo que esa es una visión un poco errada, ¿no? O muy errada, respecto al papel de la inteligencia. De hecho, con Vicente Fox hubo un conato de desaparecer al CISEN, y pues ahora lo desaparecieron. Y digo, esto de desaparecer o crear burocracias es un tema que yo creo debe debatirse, ¿no? Debería de haber un debate público para decidir en un momento dado, a ver, tenemos una valoración sobre estas instancias y queremos determinar si continúan, si se reforman o desaparecen. Acá al CISEN lo desaparecieron y apareció el Centro Nacional de Inteligencia, pero aparte tenemos un problema adicional. El CISEN hacía inteligencia para la seguridad nacional. El Centro Nacional de Inteligencia hace inteligencia para la seguridad pública. Ahí tenemos un problemón, porque entonces esto quiere decir que hay una profunda confusión entre seguridad nacional y seguridad pública. Las dos requieren inteligencia, las dos. O sea, requerimos inteligencia en la policía para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por supuesto, pero requerimos inteligencia para la seguridad nacional. Y creo que hemos trabajado mucho en este gobierno la inteligencia para la seguridad pública y hemos descuidado mucho la inteligencia para la seguridad nacional con todos los riesgos y asegúnes que esto supone. Entonces, eso también se marca en el libro. Creo que es importante también despegarnos un poco de la cultura popular. Cuando hablamos de inteligencia pensamos en James Bond, o en Ethan Hunt, o en Misión Imposible, o en los Expedientes Secretos X. Hay toda esta parafernalia de la cultura popular, donde nos presentan a los responsables de tareas operativas de inteligencia guapos, bellos, llaman mucho la atención. Así no es la inteligencia, ¿eh? O sea, James Bond es la antítesis de lo que debe ser inteligencia. No puedes tener a alguien tan guapo porque es imposible que no llame la atención. De verdad, de verdad. El hombre es hermoso. Pienso en todos los James Bond. Digo, real, ¿no? Entonces, es imposible que entre a un lugar que nadie lo vaya a hacer notar. Esa es la antítesis, ¿no? Entonces, la inteligencia es una actividad discreta. Mayormente se hace en soledad, en un cubículo, donde tenemos a gente, a capital humano debidamente calificado, para que ante esta avalancha, este Big Data del que hablaba Cincy hace un rato, esta avalancha de información, sea posible discriminar y determinar qué es importante de lo que no lo es. Lo decía hace un momento la embajadora, podemos tener un montón de información valiosa, información que nos está vaticinando que algo horrible va a pasar, pero pues no tenemos la sensibilidad para identificarlo. Me acuerdo de Romeo Galea, el jefe de inteligencia de la misión de Naciones Unidas en Ruanda, a finales de 93, que empezó a documentar
que se iba a llevar a cabo un genocidio, lo mandó a consideración de la Subsecretaría de Naciones Unidas, en ese momento en manos de Kofi Annan, era el subsecretario para Misiones de Paz, el secretario de Boutros Ghali. A su vez, Kofi Annan lo presenta ante el Consejo de Seguridad. Y bueno, aparte de que Estados Unidos no quería volver a África después de Somalia, y Madeleine Albright dijo, esto no es evidencia de que vaya a haber un genocidio. En su biografía, Madame Secretary se disculpó, ¿sí? Pero ella dijo que sus manos estaban atadas, ¿no? Por eso se mancharon de sangre, porque estaban atadas. Bueno, ahí tienen un caso de inteligencia, de información de inteligencia, que con pelos y señales, Romeo Dallaire señaló cuándo iban a llegar los machetes al aeropuerto de Kigali, cuándo iba a empezar con horarios y demás. Nadie hizo. Bueno, murieron 1 millón de personas a machetazos, genocidio de Rwanda. Entonces, esto de la sensibilidad, ¿no? De saber leer, de saber mirar, es muy importante. Y por eso es tan importante, uno de los grandes retos es calificar el recurso humano, porque un recurso humano debidamente calificado, caray, va a ser un trabajo muy, muy bueno y preciso, y se va a anticipar a los acontecimientos y demás. Vivimos en la incertidumbre. Yo escribo aquí un capítulo del libro donde hablo de cómo generar certezas en la incertidumbre. No es casi que se agarrar la bolita de cristal y decir, mañana jamás va a atacar a Israel en la franja de Gaza y bueno, no tenemos la bola de cristal, pero sí podemos hacer una valoración de la información conforme a experiencias previas, o sea, lo consuetudinario importa, ¿sí? ¿Qué ha pasado en situaciones similares? De hecho, esto parece un poco lo que pasó con Yom Kippur en 73, lo mismito. Les recomiendo la película esta de Golda, se estrenó recientemente, es la historia de Golda Meir, primera ministra de Israel, a quien le toca justamente el Yom Kippur, y sus servicios de inteligencia le dijeron, mire, si hay movimientos de tropas de Egipto y de Siria, pero no pasa nada. Y ella decía, ¿seguro? Sí, de verdad, no pasa nada. ¿Y qué creen? Pues que sí pasó, ¿no? En el Sinaí y llegaron las tropas de Egipto y pusieron en jaque a Israel. De verdad estuvo en jaque. Y ahora vemos algo parecido. La historia se repite, decía Napoleón, si no conoces la historia estás condenado a repetirla. Entonces hay que aprender de la historia y por supuesto eso nos va a ayudar un poco a navegar en la incertidumbre, pero es fundamental la calificación del recurso humano para generar buenos resultados. Termino señalando que, bueno, esta obra, como decíamos, aspira a generar una cultura de inteligencia y a contribuir a explicarle a la población la importancia de la actividad de inteligencia para la seguridad pública, para la seguridad nacional, pero sobre todo explicar que es para el bienestar social, para el día a día, para que seamos prósperos y seguros, que eso va de la mano, ¿no? O sea, si yo les pregunto, ¿qué va primero, la seguridad o la prosperidad? Van encadenados, ¿no? Hay que hacer este ejercicio de explicarle a la población y creo que ahí también falla mucho la cultura de inteligencia en nuestro país. Un ejemplo, y con esto termino, ustedes entran en internet a la página de la CIA, cia.gov, entran, la página es muy llamativa y hay un iconito que se llama Spy Kids. Le dan clic a Spy Kids y ahí aparece una página fastuosa, CIA for Children. Entonces aquí se le explica a los peques y a sus papis de qué se trata y por qué es importante inteligencia y por qué es importante que los contribuyentes estadounidenses financien a los servicios de inteligencia, y esto ayuda ciertamente a informar y a formar. Ustedes entran a la página de CNI, se lo dije a Alejandro, por eso la pestañita, pero la página, híjole, no te invita a verla para empezar, ¿no? Entonces, si queremos formar una cultura de inteligencia, tenemos que ser más amigables, ¿no? Ahora estamos en una era muy visual, ¿no? Entonces, tenemos que crear materiales que llamen la atención, pero que además eduquen y que nos permitan aprender más de este complejo mundo en que vivimos. Por eso los invitamos a leer esta obra, a conocerla, y de nuevo agradezco su atención y agradezco al General Paz la hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina Rosas, por su intervención.
A continuación presento también al coordinador de la obra, el doctor Juan Guillermo Mendoza Bazán, quien es director de Riesgo y Análisis Político en Consultores Internacionales ANSLE y secretario del Centro de Análisis e Investigación sobre Seguridad, Paz y Desarrollo, OLAP-PAN, donde dirige el proyecto de la investigación La cultura de la inteligencia en México. Ha sido consultor para temas de seguridad e inteligencia de la iniciativa privada y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actualmente CNI, donde se desempeñó como responsable del área de asuntos en América del Norte. Previamente fue asesor parlamentario de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado de la República. Ha sido profesor titular para el curso Técnicas Analíticas Estructuradas para el Análisis de Inteligencia en el programa de formación básica de analistas de inteligencia de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, ESICEN, y penalista en congresos internacionales organizados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, entre otros. Cuenta con estudios de maestría en Prospectiva Estratégica en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, el curso de formación de alto mando para instituciones de seguridad impartido conjuntamente por el CISEN y el Centro Nacional de Inteligencia de España. Tiene diplomado sobre seguridad y servicios de inteligencia y estudios sobre América del Norte. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la amable invitación del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, la hospitalidad del director general Paz, y que se hayan tomado quienes nos acompañan presencialmente y que seguramente nos están viendo a través de las redes, esta par de horas para discutir un tema que es profundamente necesario debatir de manera más abierta en un país como México. Quiero referirme rápidamente a algunos de los puntos que han tocado las mujeres que me acompañan en esta mesa esta tarde, ¿no? Que además pero además no quiero desaprovechar esta oportunidad de la importancia de esta composición. Es un tema difícil. El tema de la inteligencia y el tema de la seguridad es un tema que generalmente está asociado al trabajo de varones, ¿no? Aun cuando en la historia hay un montón de ejemplos muy interesantes del papel de la mujer como productora y como consumidora de inteligencia, ¿no? La Matajari como productora, la primera ministra israelí y otras muchas mujeres, ¿no? Que han encabezado a sus naciones o instituciones. Sobre el punto que hablaba la doctora, sobre lo malo que hace la cultura popular y sobre todo esta idea del spytainment, ¿no? El entretenimiento de espías que se produce principalmente en Estados Unidos, exactamente está en un extremo, ¿no? El extremo de James Bond, de Moore, ¿no? Estos grandes superhéroes o casi superhombres. Del otro lado, porque también hay una imagen negativa de esto, está por ejemplo esta serie inglesa de aparición reciente, Slow Horses, ¿no? Y Jackson Lamb, que es poco menos que el paria del MI6, ¿no? Entonces ninguno de esos dos, como bien apuntaba la embajadora, lo que necesita cualquier país medianamente decente en el ámbito internacional es un servicio profesional que procese y que entregue inteligencia que pueda ser útil para la toma de decisiones. Partiendo de ahí, ¿no? Quiero retomar también otra idea de las fallas de inteligencia. Las fallas de inteligencia, decía la embajadora también hace un momento, pueden costar muchas vidas, pero también pueden costar muchos millones. Y las fallas de inteligencia no solamente se refieren a hechos catastróficos como la invasión, ¿no? o esta cuasi invasión, como ejército de ocupación que acabamos de ver en Israel, sino a cosas mucho más pequeñas, pero más tangibles, por ejemplo, para una economía tan tirada al exterior como la mexicana. Una palabra que hemos estado escuchando reiteradamente durante los últimos 2 años es este proceso de nearshoring. Y hoy en la mañana, por si ustedes no lo saben, el señor presidente firmó un decreto para otorgar incentivos para atraer empresas que están en proceso de relocalización a México. Son algunas exenciones fiscales, básicamente para promover la inversión en México. ¿Para qué sirve la inteligencia en este caso?
para no cometer el error que cometieron publicando ese decreto que es violatorio de la OMC y del TEMEC. ¿Cómo es posible, ¿no?, que el gobierno mexicano, que puede beneficiarse de una derrama tan importante económica para los objetivos de desarrollo y para sacar a la gente de la pobreza cuando lo que se necesita es crear nuevos puestos de trabajo, pueda cometer una falla de ese calibre, contradiciendo lo que dice el instrumento más importante de comercio exterior que tiene? Eso no sirve. Y esa es una falla de inteligencia económica en este caso. Para eso sirven todos estos procesos. Otro caso también bastante importante, volviendo al caso israelí, sobre las fallas de inteligencia, es esta creencia mal hecha de que algunos servicios de inteligencia a nivel internacional son poco menos que independientes. Esta idea también del Mossad como un ejército, ¿no?, o un servicio de inteligencia militar casi invencible, ahí está la falla otra vez, ¿no? Pero además quiero ser muy puntual porque esta falla seguramente se la van a cargar al Mossad, cuando muy probablemente es una falla de Schindler, no del Mossad. Es una falla del proceso interno, exactamente, del servicio interno de inteligencia, no del servicio exterior. Estaba yo escuchando en la mañana que había habido algunas filtraciones de los servicios egipcios a los servicios israelíes, advirtiéndole de estas movilizaciones y que fueron minimizadas. Otra vez, esta falla de inteligencia, porque el tomador de decisión no valora en la justa dimensión el proceso analítico que tiene que llevarse. Exactamente, exactamente. Ahora, dado que esta tarde nos acoge muy amablemente el Instituto de Estudios Estratégicos, quiero llevar esto también al plano justamente de lo internacional y de lo estratégico, para retomar dos ideas que planteaba por un lado la embajadora Paz sobre la necesidad del servicio exterior, o el papel que puede ser jugar el servicio exterior como productor de inteligencia, y lo que planteaba Cintia hace un momento de esta creciente cultura en la iniciativa privada sobre la producción de inteligencia. México no es una isla, somos todavía la economía 15 a nivel internacional, y eso no es poca cosa. Y si creemos de verdad que podemos abstraernos de las dinámicas internacionales y de las dinámicas, particularmente de las dinámicas económicas internacionales, estamos muy mal. Quiero volver otra vez a la idea de nearshoring, y de este proceso de relocalización. Si creemos que esos conflictos internacionales a los que se refería el embajador hace un momento, como Ucrania o Israel, Hamas ahora, no nos van a afectar, lamento decirles que sí, que esta misma dinámica, ¿no?, este bucle en el que ahora está inmerso todo el proceso internacional, nos afecta de alguna manera, porque lo que deberíamos estar viendo ahora es un plano sistémico del mundo. No hay una sola esfera que esté completamente aislada de los procesos internacionales. El conflicto entre Rusia y Ucrania generó una subida en los precios de las materias primas, cereales y algunos energéticos, y eso afecta a la producción mexicana. Bimbo, por ejemplo, estaba buscando de dónde abastecerse de cereales para poder continuar su producción, y no solamente su producción en México, sino su producción a nivel internacional, porque Bimbo es una de las pocas grandes empresas transnacionales mexicanas. El conflicto Israel-Hamas muy probablemente va a derivar en una subida de energéticos, y eso va a complicar internamente la promesa del presidente de mantener la gasolina a precios bajos. Algunos otros conflictos que no son visibles en los medios, como los conflictos africanos, ¿no?, afectan de manera importante la extracción de tierras raras y de minerales que son muy necesarios para la producción de algunos componentes electrónicos, o esta tensión cada vez más caliente en el estrecho de Taiwán, ¿no? Una interrupción en la cadena de suministro de microprocesadores ya tan lejano como el estrecho de Taiwán puede afectar mucho de los procesos de exportación en México, en industrias como autos o como eléctricos. Ya lo tuvimos. Exactamente. Bueno, dicho esto, ¿no?, lo que yo quiero comentar rápidamente esta tarde es justamente hacia dónde podría desenvolverse el futuro de la inteligencia que necesita México como país. Primero, porque quiero volver a esta idea que les comentaba del contexto global. Lo que nos enfrentamos actualmente es una policrisis. Al menos 3 sistemas que interactúan de manera independiente, pero que están entrelazados y que están en conflicto o en situación de crisis. El cambio climático podría ser uno, la situación de la salud podría ser otro, las crisis de las cadenas de suministro podría ser otro, el proceso de desacoplamiento que inició con el gobierno de Donald Trump entre Estados Unidos
China y que eso afecta directamente a México como un país eminentemente exportador, ¿no? Entonces, esta idea de policrisis nos debe obligar a pensar qué es lo que necesitamos como país en un servicio de inteligencia, ya no mirándonos solamente a lo mismo. Porque al menos dos de los capítulos de arranque de esta obra justamente apuntan a esta estigmatización que hay de los servicios de inteligencia por el pasado oscuro que refería la doctora. Pero eso quedó atrás. El proceso de democratización que llevaron a cabo los servicios de inteligencia mexicanos durante los últimos 30 años no nos mantenían en ese punto desde hace bastante tiempo. Pero ahora hace falta dar un paso hacia adelante y preguntarnos qué es lo que necesitamos. Y básicamente, a partir de esto, creo que hay tres supuestos clave que tenemos que analizar de manera mucho más profunda para determinar qué tipo de servicios necesitamos. No solamente tirando este anzuelo hacia la parte de la inteligencia que produce elementos para la toma de decisiones en seguridad, sino en realidad un servicio estratégico de inteligencia para mirar los problemas internacionales o los problemas globales que pueden afectar las dinámicas internas, tanto de seguridad como de desarrollo dentro de México. La primera idea es la idea de América del Norte, como un conjunto. Y esto no es una invitación al debate ocioso, porque en realidad si pensamos que México puede salirse de la idea de América del Norte, no podemos compensar de ninguna manera un mercado del mismo nivel, ¿no? Que podremos querer mucho a nuestros hermanos latinoamericanos, pero desafortunadamente los mercados latinoamericanos no van a dar el potencial para que México coloque la producción exportadora que tiene. Por eso es importantísimo, ¿no?, que México sea un promovente de mantener cohesionada la idea de América del Norte. ¿Dónde hay espacios para trabajar esto? Me parece que uno de los espacios más padres que vamos a tener en un par de años es el Mundial de Fútbol. En la idea de que necesitamos cooperar, ¿no? No solamente en la fiesta del fútbol a la que nos gusta tanto a muchos aquí seguramente, sino la idea de tener una región segura y próspera, ¿no? Y la idea también de que podemos, como pares, como tres pares, seguir construyendo proyectos interregionales, integrados, ¿no?, con visión de futuro. México debería de ser mucho más enfático en esta idea, ¿no?, de preservar América del Norte como una idea de futuro, como una imagen dentro del cono de los futuros plausibles. Segundo, la idea, que es una idea evidentemente estadounidense, pero que México debería adoptar cada vez con mayor amplitud y con mayor decisión, es la idea de que la seguridad económica es seguridad nacional. Y esto pasa justamente por el hecho de lo que ya les comentaba, la idea de que no somos una isla, no estamos aislados y nuestra supervivencia depende ahora justamente de estos bucles de los diferentes ciclos que se mueven de manera coordinada a nivel internacional. ¿Por qué creo que es importante que adoptemos de manera más decidida la idea de seguridad económica como seguridad nacional? Justamente porque del otro lado, el proceso de relocalización, el proceso de nearshoring, nos va a acabar arrastrando, queramos o no. La posición geográfica de México y el entramado tan increíble que tiene de tratados internacionales nos hace de manera natural un polo de atracción para el aterrizaje de este tipo de inversiones. Estas estructuras, ¿no?, la estructura geográfica o la posición geográfica más la estructura de acuerdos internacionales que vimos durante los últimos 30 años, nos hacen un puente natural entre todas las regiones económicas más importantes y más dinámicas del mundo, no solamente del continente, del mundo. Luego entonces, ¿no?, me parece también que estas empresas que puedan tener o que quieran aspirar a una visión mucho más global, deben también asumir la participación que les corresponde como consumidores y como productores de inteligencia. Cincia decía, ¿no?, me parece un proceso sumamente interesante sobre esta apertura que están teniendo ahora las empresas para construir sus aparatos de inteligencia dentro de la misma estructura. Y me parece muy interesante porque yo he platicado muchas veces justamente de este proceso con Cincia y hemos observado también ahora, una vez que salimos de estas labores en el gobierno, a apoyar estas labores en la iniciativa privada, cómo los departamentos de seguridad e inteligencia dentro de la iniciativa privada han pasado de departamentos de protecciones de puertas y ventanas y de rejas y de cámaras a, en realidad, convertirse verdaderamente en unidades de resiliencia de la empresa.
Y este proceso implica justamente que las empresas puedan tener visión 360 de los problemas internos, externos, ¿no?, que les están afectando, para poder tener pasos anticipados para minimizar en todo lo que sea posible sus riesgos. Entonces hay que impulsar esta parte, ¿no? No solamente desde las instituciones de seguridad, que van a seguir siendo importantísimas en la producción de estos procesos, pero también en esta idea que yo recuperé en uno de los capítulos que escribí de esta mujer rumana, Irina Dumitru, sobre la cultura de inteligencia y la idea de ser prosumidores de inteligencia, es decir, productores y consumidores de inteligencia. Y cuando hay un prosumidor de inteligencia en la empresa o en la sociedad civil, no se refiere justamente a que esto nos convierta per se en un agente de inteligencia o en un espía, sino simplemente también asumir la importancia que tienen los servicios de inteligencia y poder abrazarlos como una institución necesaria para el Estado mexicano y para el bienestar de nosotros como individuos. Y esto se resume básicamente en la idea de que necesitamos tener estas discusiones cada vez más abiertas con la sociedad mexicana, desde la empresa, desde la academia, desde las instituciones de seguridad y de las instituciones de gobierno mexicano, porque no se puede defender lo que no se conoce. Decía la doctora hace un momento que el CISEN desapareció sin tener un debate profundo sobre la importancia que tenía o no para la preservación del Estado mexicano, ¿no? Pero en realidad no creo que hubiera habido elementos para que la sociedad mexicana pudiera defender a una institución tan necesaria como lo hizo, por ejemplo, con el INE. Porque no era una institución que se sintiera, ¿no?, parte de la necesidad de todo el individuo. Y finalmente, porque creo que me quedan 2 minutos para la intervención, es una idea, o sea, el tercer supuesto sobre el futuro o las fuerzas modeladoras que van a delimitar, que van a conformar el futuro de los servicios de inteligencia en México, es desafortunadamente el papel que México va a tener en los próximos años como un hub criminal a nivel internacional. En 2021, Samantha Pérez Dávila identificaba al menos 11 esferas criminales en las que las organizaciones delictivas mexicanas participaban. Incluye, ¿no?, el trasiego de drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la extorsión y cobro de piso, el secuestro, la piratería, el robo de combustible, el robo de vehículos y carga en carreteras federales, la tala ilegal, la extorsión a mineras, el tráfico de agua, el tráfico de equipo médico y de medicinas. Y el tráfico de vida silvestre. Exactamente, justamente hacia ello iba. Un par de esferas más que deberían de incluirse en esta exhaustiva revisión que hacía Pérez Dávila en 2021 es el tráfico de flora y fauna. Está, por ejemplo, el tristísimo caso de la vaquita marina por la explotación de la totoaba para mercados asiáticos, pero también está el caso del pepino marino en las costas del pepino marino y del pulpo en las costas del Yucatán, ¿no?, que como no afecta a un animal adorable, ¿no?, no se habla tanto de eso. Sí, el pepino marino es horrible, ¿no?, de aspecto, no es una cosa que se pueda llevar a la discusión pública. Del otro lado estaba yo escuchando hace también relativamente poco la demanda que está generando en el mercado asiático pieles y cachorros de jaguar, y que están demandando, que ahora se está surgiendo en México justamente por el trazado del Tren Maya. Y en la otra esfera, rápidamente, en la esfera tecnológica también, por lo que apuntaba Cintia, que es el lavado de efectivo, el lavado de capitales a través de criptoactivos, justamente por la presencia creciente de mafias internacionales en México. Entonces, ¿no?, finalmente creo que estas son las 3 esferas que podrían impulsar esta reconfiguración que vamos a observar en México sobre la necesidad de repensar hacia el futuro el tipo de servicios que necesitamos. Y me parece también que ha llegado el momento de pensar de manera seriamente la necesidad de construir para México, para el Estado mexicano, un servicio de inteligencia exterior, porque no podemos abstraernos de estas dinámicas internacionales de las que yo les hablaba. Y bueno, pues con eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza Bazán. Tenemos una pregunta. Adelante, Manuel. Gracias. Justo inspirada un poco, mucho más bien en lo que decía el licenciado Mendoza Bazán, esta capacidad de los servicios de inteligencia, uno, de fortalecer la predictibilidad,
tanto de amenazas como de oportunidades, ¿no? Yo creo que eso nos ha sido muy benéfico en el caso de México, a partir de lo que nuestros especialistas detectan, ¿no? En el ámbito comercial, por ejemplo, cuando decidimos abrirnos a la economía mundial, a mediados de los años 80, y cómo decidimos también formar parte del TLC, por ejemplo, de manera muy oportuna, y eso proyectó a nuestro país, ¿no? Entonces, la predictibilidad de oportunidades y amenazas, y también frente a los riesgos, ¿no? La capacidad de lo que se llama ahora resiliencia, de recuperación y de volver a una cierta normalidad, ¿no? Que, sobre todo en el caso de todos los casos, pero en las pandemias lo vimos muy evidentemente en la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de recuperarnos ante una cuestión devastadora y sorprendente? ¿Qué tan sorprendente fue si ya habíamos tenido esta pandemia en 2009 justamente, y ya nos habíamos aislado por algunas semanas, ¿no? Y habíamos resuelto y no tuvimos tantas pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, palabras clave en mi modesta opinión serían predictibilidad y resiliencia, ¿no? Para lograr los mejores resultados posibles. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención que decía usted, doctora Rosas, es esto de opinar en materia de seguridad, en materias profundas, en materia de ¿quién opina? No puedo opinar sobre a quién le tienen que hacer un cambio de una articulación. No tengo la capacidad, no estoy formada. Yo no tengo la capacidad de recomendar una medida que tenga que ver con ciertas especies. ¿Por qué? Porque no soy capaz, no tengo la formación. Solamente la gente que tiene la formación y la experiencia en un ámbito determinado del conocimiento humano tiene la responsabilidad y la obligación de opinar. Los que no, tenemos que informarnos y dejar que los expertos, en nombre de todos y con la visión general de la seguridad y la salud de todos, realmente tomen decisiones responsables de las cuales después tengan que rendir cuentas. Gracias. Gracias, embajadora. Tenemos una pregunta de la maestra Nelly Montealegre. Ella es discente del doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional del INESDEN. Y les pregunto a los panelistas cuál es el papel de la inteligencia en la ciberseguridad. Toda. En realidad, toda. Sí, o sea, yo en este momento, transité a seguridad corporativa, pero yo me esfuerzo mucho en que todo lo que yo presento como una estrategia de seguridad para la transnacional de trabajo tenga un fundamento de inteligencia, porque si no estoy adivinando. Yo siempre voy a decir que si no llegas con un análisis robusto de inteligencia para lo que tú estás proponiendo, no así sea la triste barra de 4 metros, debe de tener un fundamento, un análisis de inteligencia. Entonces, en el caso de ciberseguridad, que también cae dentro de este ámbito en empresas, pero en el Estado es una labor enorme. Si nosotros no tenemos bien un análisis de inteligencia que evalúe genuinamente qué amenazas son las que nos están o nos pueden afectar, qué riesgos tenemos, y luego que evalúe también nuestras capacidades, porque en ciberseguridad no nada más está el riesgo, sino cuál es mi capacidad para ese riesgo, ¿no? Es un poco más tangible en ciberseguridad si no tienes bien identificadas tus riesgos y tus capacidades, porque el daño puede ser desde un video que salga de contexto hasta filtraciones tremendas que pueden vulnerar la seguridad de los datos, ¿no? Entonces, el no tener visibilidad a través de la inteligencia de quiénes pueden ser aquellos que te estén atacando, cuáles son sus principales riesgos, y además tener bien claro que el principal riesgo de ciberseguridad sigue siendo el ser humano, y que por consiguiente tu análisis de inteligencia sí te va a llevar a esa conclusión, pero ¿qué le tengo que enseñar al ser humano para que no caigan estas cosas, ¿no? También eso implica un tema de un análisis de inteligencia. Entonces, creo yo que al igual que cualquier otra materia es base primera para hacer una estrategia de ciberseguridad, para identificar qué es lo que me puede llegar a afectar con un análisis de tendencias, pero también analizando qué es lo que yo puedo
poner de atractivo para un ataque de ciberseguridad, puede no ser atractivo para muchas cosas, para muy vulnerabilidades, y también una vez teniendo eso, llegar con este fundamento y decir la estrategia de ciberseguridad que estamos teniendo está incompleta o está completa, pero hay que ver un poco más allá porque a lo mejor en este momento esto no nos está afectando, ¿no? A lo mejor en este momento México no tiene estos problemas de deepfake, que son estos videos alterados, pero vienen elecciones. Viene un proceso electoral que va a abrir la puerta. Ya antes nos preocupamos a la inclusión del crimen organizado en los procesos electorales de manera tangencial. Ahora una preocupación es la integración del crimen organizado como el candidato. Ya me preocupo de otra manera. Pero además de eso debo de sumarle la parte de la desinformación que ya la vivimos en la elección anterior, en 2018. Y ahora le tengo que sumar esas capacidades tecnológicas de cualquier actor, no necesita ser un actor político, para utilizar estas capacidades tecnológicas y tratar de incidir en una elección que es mayúscula. Y eso no nada más es el uso de la tecnología, sino es cómo voy a extraer, cómo voy a cuidar mi información, que además es algo súper valioso en esta época, de ataques cibernéticos que pueden llegar a resultar filtraciones, afectar todo un proceso, a vulnerar, como siempre se ha dicho que todos los sexenios y todas las elecciones hackean el INE, no es cierto. Pero ahora, ¿qué tal que sí? Un INE sin recursos, ¿no? ¿Qué tal que ahora sí no paga la suscripción de su firewall o lo que sea, ¿no? ¿Qué tal que ahora sí es una realidad? Y creo que es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Este análisis de qué viene, que debo estar preparado, que debo de tener, y más en ciberseguridad, que ahora todo es digital, ¿no? Y también recordar que todo lo que pase, todo lo que entra a la red, ahí se queda. Ahí se queda. Entonces, este análisis, esta inteligencia detrás, saber dónde estamos, qué me voy a enfrentar, dónde estoy, qué capacidades tengo, es en ciberseguridad, es algo que se tiene que hacer. Ciberseguridad, más allá de ir, de conectar en el cable y la contraseña bien robusta, es una cosa muy impresionante, es una cosa muy fuerte que se tiene que hacer con una claridad y una estrategia muy definida del hoy y del mañana y dónde quiero llegar a estar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, yo quería comentar que el ciberespacio es un entorno donde veremos cada vez más estrategias de conflicto asimétrico. ¿Por qué? Porque en el mundo real, si por ejemplo Irán se quisiera enfrentar a Estados Unidos, lo hace talco Estados Unidos. Pero en el mundo virtual, con las capacidades ciberbélicas que ha desarrollado Irán, puede poner en serios aprietos a Estados Unidos, como lo ha hecho Rusia. Ahorita hablaba ciencia de procesos electorales, pues Rusia se metió al proceso electoral de Estados Unidos en 2016 y en 2020, y está demostrado, y hay evidencias, y Trump se hace loco, pero ocurrió, ¿no? Entonces, sí, un país que se supone que tiene robustez en sus sistemas de ciberseguridad como Estados Unidos, le pasa eso. ¿Qué podemos esperar de países donde ni siquiera tenemos estructurada una correcta estrategia en materia de ciberseguridad? Tenemos todas estas vulnerabilidades desde lo presupuestal hasta la visión, ¿no? La visión estratégica. Entonces creo que es complicado. Ahora, en el mundo estamos observando que hay países que ya tienen doctrinas de ciberguerra, ¿sí? Forman parte de sus estrategias de seguridad nacionales, el caso ruso, el caso chino, el caso de Corea del Norte, todos los malos de la película. Por supuesto Estados Unidos también, sí, por supuesto que sí. Estados Unidos se crearon Stuxnet, son los que crearon la primera ciberarma, ¿no? En la historia. Pero bueno, el hecho es que estamos en un entorno crecientemente inseguro y yo creo que la pandemia aceleró toda esta transición, porque como tuvimos que estar forzosamente en línea para trabajar, para asistir a clases, para incluso las consultas médicas, porque los hospitales solo atendían pacientes COVID, pero si yo tenía insuficiencia renal, pues necesitaba consulta y no podía ir porque no me iban a atender. Entonces esto disparó obviamente la actividad en línea y ahí se creó una ventana de oportunidad para delincuentes y ciberguerreros, ¿no? Por ejemplo, el ransomware, pues se disparó, ¿no? Contra hospitales sobre todo, no fueron los únicos,
pero contra hospitales, ¿no? El secuestrador virtual, el ciberdelincuente, secuestraba las bases de datos de hospitales y el hospital pagaba. ¿Por qué? Primero porque el hospital no es experto en ciberseguridad y no hay mucha gente experta en ciberseguridad en los hospitales. Y segundo, porque el material confiscado eran historias clínicas o personas que iban a ser operadas, intervenidas quirúrgicamente, y no tener esta información podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces el hospital pagaba. Y ahí encontró la delincuencia organizada un nicho, ¿no? Entonces de esto vamos a ver cada vez más. No hay marcha atrás, ¿no? Ya aquí se comentó, no hay marcha atrás y viviremos en un entorno crecientemente ciberinseguro, si me permite usar la expresión. Muchas gracias, doctor. Es justamente, si nosotros hacemos, nosotros necesitamos hacer inteligencia como Estado, porque los delincuentes están haciendo. O sea, esta parte de que los ataques subieron en los hospitales, sí, y luego se dieron cuenta de que también era muy redituable el sector energético. Que además hay seguros, las empresas tienen seguros y los pagan, o sea, que siempre van a pagar el seguro porque si no es dejar sin luz a medio país. Y luego vino los ataques cibernéticos a las cadenas de suministro, porque ya estaban afectados y entonces claramente no van a pagar porque no tienen más afectación. Entonces, el motivo de hacer inteligencia no es nada más porque todo lo que hemos hecho, sino porque la contraparte la está haciendo también. Entonces, si nosotros no hacemos bien nuestra inteligencia, ¿no? En todos los ámbitos, en realidad, vamos tarde. Y qué feo ir tarde contra el delincuente. Muchas gracias. Pues agradecemos también al doctor Juan Guillermo Mendoza Bazán, a las doctoras María Cristina Rosas González, la doctora Heréndira Paz Campos, la licenciada Cincia Luna Paredes, por su participación en la presentación del libro Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México, obra coordinada por los doctores Rosas González y Mendoza Bazán. También agradecemos a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo y a nuestros seguidores en las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Damos por terminada esta labor académica y los invitamos a que sigan las redes sociales y las actividades de DIMESDEN. Y no olviden dar me gusta, que siempre ayudan a la difusión del conocimiento sobre el desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales. Buenas tardes a todos. Gracias.